Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz martes, mis amados hermanos. Qué bueno nuevamente estar aquí con ustedes en esta línea de comunicación. Quisiera poder comunicar el maravilloso placer y deleite que es para mí compartir contigo este tiempo y saber que hay muchas personas sacando provecho de la palabra de Dios y juntos estamos meditando y creciendo en lo que Dios ha venido hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Creo que ese es el medio de comunicación que Dios está usando en medio nuestro para que podamos nosotros seguir siendo formados y conformados a Cristo. El versículo 3 de 2 de Timoteo capítulo 4 es el que nos toca compartir hoy y habla de unos síntomas. Pablo nos habla de unos síntomas que llevan a la conclusión del apóstol a dar un diagnóstico, y ese diagnóstico creo que es muy puntual para lo que es nuestra generación hoy. Vamos a leerlo y lo compartimos poco a poco. Dice así: porque vendrá un tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Obviamente estos versículos están encerrados en un gran contexto, ¿verdad? Antes de entrar en este diagnóstico, el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo que en ningún momento deje de predicar la palabra. Le recuerda la tarea, le recuerda la comisión que el Señor le entregó, le recuerda lo que él como hijo de Dios debe de desarrollar y la manera en que debe de hacerlo. Y ayer hablábamos de 4 características esenciales de la tarea que tenemos nosotros en el reino de Dios en Cristo Jesús. Si no lograste escucharlo, te invito a que lo escuches y ahí veremos los primeros 2 versículos de este capítulo 4. Pero hoy, en este versículo 3, nos habla de ese diagnóstico y yo sé que no es muy alentador el diagnóstico, porque cuando analizamos nuestra generación, creo yo que el apóstol Pablo estaba siendo muy certero en los síntomas que es una generación desalineada del propósito eterno de Dios. Y aunque el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo a que predique, a que inste en tiempo, fuera de tiempo, a que redarguya, reprenda y exhorta, también le recuerda a Timoteo que el tiempo, la generación, el ámbito en el cual él va a estar desarrollando esa tarea va a ser un ámbito apático, va a ser un ámbito contrario a lo que es el diseño de Dios. Va a ser un ámbito de personas que no necesariamente están atentos a escuchar la palabra de Dios para obedecerla, sino que vemos unos síntomas muy graves y el problema no es que estas personas sean contrarias a la verdad de Dios. El problema es que trastornan la verdad de Dios, y ahí es donde yo pienso que está lo delicado del asunto, porque una cosa es alguien que se opone a algo, pero otra cosa es alguien que supuestamente lo promueve, pero lo promueve torcido. Y eso pudiera ser no muy malo en muchos aspectos naturales, pero cuando hablamos de los asuntos eternos de Dios, no estamos hablando de tolerancias para desalinear, para aportar nuestras ideas, para pensar que podemos ser mejores que la idea de Dios. Cuando hablamos de los asuntos eternos, nosotros hemos sido llamados a simplemente ser obedientes a la dirección de Dios. Y Pablo da este síntoma, mira, un síntoma de una generación alejada de la intención de Dios, de una generación alejada del propósito de Dios, de un grupo de personas que deseaban solamente sus propios beneficios, sus propios deleites y placeres. Y en esta porción bíblica el apóstol Pablo nos habla de 5 síntomas que estos hombres y mujeres desalineados del propósito de Dios estarán promoviendo y viviendo por causa de su amor propio, por causa de su egoísmo y por causa de su desenfoque del propósito eterno de Dios, porque hemos sido alcanzados para el propósito de Dios y no para nuestros propios deleites. Y creo yo que es esencial que nosotros veamos estos síntomas para que cada día nosotros podamos entender y saber
de que no hemos sido llamados a obedecer a la corriente de esta sociedad, sino que hemos sido llamados a obedecer a la voluntad de Dios, que es la razón por la cual tú y yo cada día crecemos en la palabra de Dios, para tener nuestro oído atento a la dirección de Dios, para conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y para que no nos dejemos encantar, para que no nos dejemos atraer por la corriente popular de este mundo. Y dice el apóstol Pablo aquí en este versículo 3 que uno de los síntomas de este pueblo desalineado de la voluntad de Dios es que no sufrirán la sana doctrina. Hermano, no tenemos que ir muy lejos para ver y comprender de que nuestra generación le importa muy poco la doctrina, le importa muy poco la verdad clara y pura de Dios. Creo que vivimos frente a una generación que anhela ser estimulada en los sentidos, que anhela ser entretenida, que anhela ser distraída de a lo mejor de sus preocupaciones momentáneas. Pero el apóstol Pablo nos muestra la importancia de la sana doctrina. Y no estoy hablando de asuntos religiosos, no estoy hablando de la sana doctrina que raya en legalismo. Estoy hablando de la sana doctrina fundamentados en la verdad presente de Dios, fundamentados en la obra completa de Cristo en la cruz, fundamentado en todo lo que la palabra de Dios dice a la luz de la cruz de Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entonces comprender que esa sana doctrina que nos habla la palabra no necesita añadidura, no necesita que la disfracemos, no necesita que la adornemos, porque esa sana doctrina tiene el poder, esa verdad tiene el poder de llevarnos a nosotros al cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado. La segunda síntoma que dice es que tienen comezón de oír. En otras palabras, tienen un deseo de escuchar cosas nuevas, pero no son cosas nuevas de la palabra, sino cosas innovadoras, cosas sensacionales, cosas que nos apetezcan a nuestro oído, a nuestra atención. Y no hay que ir muy lejos, podemos mirar las redes sociales hoy en día y vemos que hay muchas plataformas que llamamos ministerios que para lo que sirven es para rascar el comezón de oír que nuestra generación tiene. Pero yo creo que Dios está levantando hombres y mujeres no para rascarle el comezón del oír a unos cuantos desordenados, sino para alimentar la grey de Dios, para edificar el pueblo de Dios a través de la palabra, para impulsar el propósito eterno de Dios hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Lo próximo que nos dice Pablo es que seguirán sus propias concupiscencias, y la palabra concupiscencia no es otra que sus apetitos carnales. Y yo sé que a veces disfrazamos o adornamos ese asunto de los apetitos carnales con simplemente aberraciones sexuales o deseos sexuales, pero propias concupiscencias. La concupiscencia está hablando de los deseos de la carne, mi hermano, y si usted lee la lista que nos dice Gálatas de lo que son las obras de la carne, podremos ver y concluir que las obras de la carne también son la religiosidad, la hechicería. Las obras de la carne son todo aquello que nace desde mi propio esfuerzo y no necesariamente del poder de Dios en mí. Las obras de la carne, la concupiscencia en mí es lo que mi yo, mi carne, mi parte humana anhela hacer. Pero no necesariamente eso está alineado a lo que Dios me está llamando a hacer. Y dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Por ende, hacia ese lado irán ellos apuntando su enseñanza para satisfacer los deseos de las concupiscencias de un pueblo. Lo otro que nos dice, apartarán de la verdad el oído. En otras palabras, tendrán oído para cosas que los entretienen y no necesariamente para las cosas que los edifican. Porque este cuarto punto va muy ligado al quinto punto, que dice, y se volverán a fábulas. Esa palabra fábulas significa que es algo que suena bien, algo que suena incluso hasta en forma de verso, de poesía. Fábula tiene que ver con un fruto o un producto de la imaginación.
y no necesariamente de la verdad. Cuando hablamos de fábulas, estamos hablando de un cuento que puede portar cierta enseñanza, pero no necesariamente es la verdad de Dios. Puede portar cierto aspecto de emoción, de ánimo, de impulso en lo humano, pero no necesariamente está edificando el espíritu nuestro, aquel hombre interior que necesita ser formado, y que el único alimento indispensable para nuestro hombre interior es la palabra de Dios. Fuera de ahí, cuentos, fábulas y cosas motivacionales que no tengan nada que ver con la verdad de Dios, mi hermano, necesitan ser desechadas, reprobadas, porque a la larga lo que nos hacen es distraernos y hacernos perder el tiempo. Me hace recordar aquel tiempo donde el pueblo de Israel se encontraba cautivo. La palabra de Dios decía que ellos iban a estar ahí por 70 años, lo dijo el profeta. El profeta, de los labios, de sus propios labios, movido por la intención de Dios, declaró que el pueblo de Dios estaría cautivo en Babilonia por 70 años. Nadie quería escuchar esa verdad. Buscaban profetas por otros lados. Y por supuesto, venían muchos otros profetas que decían que ya pronto se acabaría, que ya pronto saldrían del cautiverio. Y esos eran los que el pueblo aplaudía. Esos eran lo que la gente quería escuchar. Pero no era lo que era verdad. Era lo que sonaba bonito. Era lo que parecía atractivo. Pero a la larga era una mentira disfrazada de reverencia. Era una mentira disfrazada de algo que sonaba bonito, pero a la larga no era fruto de la verdad. La verdad era que el pueblo iba a estar cautivo por 70 años. Y aunque era una verdad que nadie quería escuchar, era la verdad que iba a sustentar el pueblo en medio de ese cautiverio. Asimismo, hoy en día, mis hermanos, hoy en día aplaudimos, hoy en día promovemos asuntos que no necesariamente son de repercusiones eternas. Suenan bonito, pero a la larga son fábulas, producto de la imaginación. Pero mis hermanos, la imaginación viene a tomar un papel importante en la vida de mucha gente cuando no hay revelación. Cuando hay revelación, la imaginación no tiene lugar. Y Dios a ti y a mí no nos llamó a ser movidos por la imaginación, sino por la revelación de su palabra en nosotros. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que hoy en día nos vacunemos con la verdad de Dios, para que los síntomas desalineados de esta sociedad nunca nos muevan ni nos impulsen a seguir otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.